del agrado de todos los vecinos de nuestra Alcalá. Y hoy, bajo la colaboración de las hermandades del Cautivo, Amargura y Dulce Nombre, os presento Pineda Calderón, el artista. Alcalareño, hijo de Juan Manuel y Rocío, casado con Yoli y siendo padre de María, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, antiguo alumno de la Casa Salesiana de nuestra ciudad, donde ejerce como profesor de Historia en Educación Secundaria. Enamorado de Alcalá y nuestras señas de identidad. Es autor de varios libros, como los dedicados a María Auxiliadora en Alcalá o a la parroquia de Santiago el Mayor, además de numerosas investigaciones sobre el artista, del cual nos contará su vida. Pertenece a la Comisión de la Cabalgata de los Reyes Magos desde hace más de 2 décadas. En su dilatada trayectoria como orador ha sido pregonero de la Semana Santa de Alcalá, de la Navidad en San Juan de Dios y la Navidad de los Salesianos, de la tarde del Viernes Santo y de la Feria de Alcalá, entre otros. Hermano de las Hermandades del Rosario, del Santo Entierro, de la Virgen de Aléguila, del Dulce Nombre y de la Virgen del Valle de Sevilla, además de la Asociación de María Auxiliadora. Es una de las personas que más sabe de la vida de don Manuel Pineda Calderón y hoy nos hablará de su vida. Para mí, como hermano mayor de la Hermandad del Dulce Nombre, es un honor el presentar a nuestro presidente del Consejo Local de Hermandades de Alcalá. Con ustedes, mi hermano y querido amigo, don Enrique Ruiz Portilla. Pensaréis que jugar en casa, y esta lo es, puede resultar fácil, pero no os podéis imaginar la cantidad de sentimientos, de ideas, de cosas que se me pasan por la cabeza para poder empezar. Si a eso le añade que como presidente es un honor que en este primer acto en memoria de nuestro Manuel Pineda Calderón pues tengamos la iglesia llena, empiezo dándole las gracias a todos ustedes porque esta noche, que podíamos estar en casa, en el sofá, descansando muy tranquilo, han venido a escucharme y me consta que con mucha expectación, porque se han encargado algunos de vosotros, os habéis encargado de decírmelo a lo largo de estos días. Eso va subiendo el nivel. Gracias a nuestros hermanos mayores en su conjunto y especialmente los hermanos mayores de las 3 hermandades que hoy se han encargado de organizar el acto. Y gracias, he hecho las gracias a la inversa, a nuestro párroco, que abre sus puertas para que podamos hablar de Pineda Calderón en el auténtico y verdadero museo de Pineda Calderón. Alcalá, gracias a Dios, tiene mucha obra de nuestro insigne artista repartida por toda la ciudad, pero evidentemente con sus restos mortales aquí enterrados, con la variedad de oficios artísticos que empleó, que están aquí representados, podemos considerar este como el auténtico museo de Pineda Calderón. Por lo tanto, esta casa siempre es especial por muchos motivos, pero este año y este otoño cultural que estamos celebrando en torno a Pineda la hace también especial. Si Dios quiere, el próximo 30 de noviembre cerraremos estos actos y cerraremos este aniversario con esa Eucaristía en su memoria. Bueno, yo vengo a presentar a Manuel Pineda Calderón como artista. Vamos a ver el artista, porque en otros de los actos habrán visto que lo trataremos como persona, escucharemos las voces de personas que lo conocieron en directo. Estamos de aniversario de Manuel Pineda Calderón, pero personalmente también estoy de aniversario, porque yo empecé a tirar de los hilos de Pineda y a descubrir a Pineda a partir de los estudios científicos que se hicieron en la Universidad de Sevilla, cuando yo todavía era alumno en el año 99, coincidiendo con el 25 aniversario de su muerte. Así que en el terreno de mis estudios, pues también considero que estoy de aniversario. En estos 25 años me han escuchado muchas veces. Gracias a Dios han sido muchas las veces que he hablado de Pineda Calderón en esta casa, en otras muchas casas de Alcalá, en otras muchas casas de tantos y tantos lugares
donde Pineda Calderón dejó su obra, y entre ellos déjenme hoy que destaque pues, dos hermanas, Araal, pero sobre todo Alaurín de la Torre, porque desde Alaurín han venido personas a escucharme esta noche, y eso es de agradecer. Ese pueblo está en Málaga, y ahora tiene que, cuando yo me calle se tiene que ir de vuelta. Así que gracias de verdad por ese esfuerzo. A lo largo de estos 25 años, casi siempre, a la hora de hablar de Pineda Calderón, he comenzado siempre con una frase de Epicteto, que es un filósofo griego del siglo I. Y dice esa frase: engrandecerás a tu pueblo no elevando la altura de los tejados, sino el alma de sus habitantes. Pineda Calderón no construyó casas y no elevó la altura de los tejados, pero allá donde dejó parte de su obra, engrandeció el alma de sus habitantes. Lo dice un filósofo griego del siglo I. Pero para nosotros, Pineda Calderón, que engrandeció nuestra alma, no solamente tiene ese valor, sino además hay que añadirle el que podría ser para nosotros los alcalareños el quinto evangelista después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pineda Calderón. Porque es a través de él y de su obra como muchos de nosotros encontramos a Dios y encontramos a su madre. Gracias a la obra de Pineda Calderón, a través de la obra de Pineda Calderón, nos relacionamos con Dios y nos relacionamos con la Santísima Virgen. Por eso yo considero que podríamos nombrarlo el quinto evangelista. Bien, Pineda Calderón trabaja en un momento muy concreto de la historia. Él nace en 1906, muere en 1974 y su juventud, su formación, sus primeros pasos en el arte de la imaginería, de la pintura, etc., los realiza en un momento en el que se han perdido muchas obras artísticas, fundamentalmente por los disturbios de la Primera República en el año 32, pero sobre todo en el entorno del inicio de la Guerra Civil en 1936, y eso hace que haya que reponer. Aquí tenemos algunas de las imágenes perdidas, la imagen del centro, la imagen de la Virgen de la Iniesta de Sevilla, la he traído por lo impactante de la fotografía, pero aquí tenemos dos obras alcalareñas que perdimos, la Inmaculada del Duque Cornejo o la Virgen de la Soledad, que se veneraba en su capilla del Santo Entierro. De modo que esa pérdida de imágenes titulares hace que las hermandades tengan que reponer a sus imágenes, tengan que reponer a sus titulares, haya que reponer el patrimonio artístico perdido en aquellas noches de incendio. Eso hace que la imaginería en Sevilla, en el entorno sevillano, pues resurja, ¿no? Que la demanda sea muy alta. A eso hay que unirle que a partir de la posguerra se van a suceder una serie de fundaciones de nuevas hermandades que, bueno, prácticamente llegan hasta la actualidad, y todas esas hermandades necesitan unos titulares para venerarlos, ¿no? Fijaros que en esta casa tenemos esos dos ejemplos: imágenes que se reponen, imágenes que, como el caso de la Inmaculada, o imágenes de nuevas hermandades que se fundan, como son las tres hermandades penitenciales de esta penitencial y de gloria de esta parroquia, ¿no? Cautivo, Amargura, Dulce Nombre, ¿no? O en el caso del Santo Entierro, sería un caso de reposición de imágenes perdidas. Pues en ese contexto trabaja Manuel Pineda Calderón. Su obra de imaginería es comparable, por tanto, a la de la mayoría de los autores de la época. Sebastián Santos, Antonio Llanes, Antonio Castillo Lastruzzi, de alguna manera y en menor medida Fernández Andés, Manuel Galiano. Sí, todos esos nombres los van a encontrar ustedes continuamente en todos los libros de imaginería y de Semana Santa de Sevilla. Como no dejó ninguna obra en Sevilla, Manuel Pineda Calderón es el gran olvidado. Por eso, los alcalareños tendremos con él siempre no esa deuda, pero sí esa labor, la de dar a conocer continuamente su figura. No os podéis imaginar la cantidad de lugares en las que después de presentar imágenes como las que vamos a ver hoy, te dicen: oye, yo no sabía que este hombre había hecho tantas cosas, oye, yo no sabía que este hombre era tan bueno. Tenemos testimonios de grandes autores, como por ejemplo Francisco Buiza, que lo conoció en persona y que admiraba su trabajo de policromía. Fue una persona muy valorada en su tiempo, pero olvidada por los libros. Por eso estamos en ello.
en que conozcamos su figura. Realizó más de 200 imágenes, prácticamente en solitario, a lo largo de casi 70 años de vida artística. Como autodidacta, que es otro valor importante, porque prácticamente aprendió observando a otros autores, ¿no? Y además, no solamente nosotros lo conocemos fundamentalmente como escultor, pero saben ustedes que todo lo que hay detrás de mí está pintado, diseñado, tallado, dorado por él. Al honor que ya supone hablar en esta casa, imagínense ustedes hablar delante de una de sus obras predilectas y personales, la Virgen de los Dolores. Él sabrá por qué ha querido que todos estos hilos se hilen y esté todo esta alineación de planetas entre Pineda, nuestras palabras, y la Virgen de los Dolores. Aquí nace en la calle de la Plata, en aquella panadería que luego nosotros conocimos como la carpintería de Ceferino. Esa calle de la Plata, os podéis imaginar cuando cuento por ahí en estos pueblos de España la anécdota de por qué se llama la calle de la Plata, ¿no? Por esas panaderías que traían la riqueza a Alcalá, traían la plata, no traían y hubo pocos joyeros en esa calle. Después, la familia de Manuel Pineda, su padre Francisco Pineda Ojeda, como hemos dicho, panadero, va a fallecer al final de la guerra. Su madre, Alegría Calderón Díaz, que fallece pocos días después tuvo una hermana, Concha Pineda Calderón, y su madre va a fallecer pocos días después del nacimiento de los gemelos Manuel Pineda Calderón y su hermano José María. Imagínense en 1906 un parto de gemelos. Si hoy ya es difícil y es complicado con los grandes avances de la técnica y de la medicina, en 1906 un parto de gemelos podía convertirse en la tragedia que supuso para Manuel Pineda Calderón. Muere su madre pocos días después y su hermano prácticamente al mes de nacer. Por lo tanto, se va a quedar solo con su hermana, con su padre, y a lo largo de su vida lo irán criando su tía, Concepción Calderón Díaz, y que con el tiempo pues, será atendido por el ama o criada Águila García Mancera y ya en los últimos años Concepción García Mora, ¿no? Estas son las personas que forman parte de la familia directa, de la familia más cercana de Manuel Pineda Calderón, ¿no? Todas estas circunstancias van a marcar y van a hacer de Manuel Pineda Calderón una persona tímida, introvertida, pero amable, agradable, amigo de sus amigos. Cuentan los habitantes de Araal que lo conocieron, que cuando iba a Araal, en Araal era fiesta de las tertulias y los ratos tan buenos que pasaban con Manuel Pineda Calderón. Una persona, como decía, sencilla, humilde, un gran trabajador, con un gran amor por todo lo artístico que reúne nuestras cofradías y que reúne el arte cristiano en su conjunto. Fue una persona también muy religiosa, una persona que, con una profunda religiosidad, os podéis imaginar la cantidad de anécdotas y de vivencias que he ido atesorando gracias a lo que me han ido contando tantas y tantas personas en estos años, ¿no? En el último año una persona me comentaba que le había confesado que en un momento de su vida pues tuvo una crisis en esa profunda religiosidad, pues dudó y pensó que qué estaba haciendo él, a qué estaba dedicando su vida. De aquella crisis se recupera y el agradecimiento a Dios por aquella crisis preside esa capilla, que es Jesús Cautivo. Fue hermano de prácticamente todas las hermandades del Alcalá de la época, prioste de la Virgen del Águila en 1936, cuando se quema el santuario, hermano de la Hermandad del Santo Entierro, fundador de la Hermandad del Dulce Nombre, de la Hermandad de Jesús Cautivo y de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Pero su auténtica pasión fue la Virgen del Dulce Nombre, a la que dedicó su vida y su obra. Se convirtió en la hermandad en un alma mater. Por eso, cualquier acto de la Hermandad del Dulce Nombre, cualquier momento de la hermandad, cualquier vivencia de la hermandad está llena del espíritu de Pineda Calderón. Podemos decir, y lo decimos con cariño y con todos los datos, que es la heredera sentimental de Manuel Pineda Calderón. Por eso seguimos hablando de él, gracias, entre otras, a la Hermandad del Dulce Nombre. De su formación diremos que fue uno de los primeros alumnos del Colegio Salesiano. El
El Colegio Salesiano se funda en 1914 y él entra como alumno. Ya de pequeño, pues los panaderos que trabajaban en la carpintería de su padre se sorprendían del trabajo que hacía con la miga del pan, cómo utilizaba la miga del pan como para modelar pequeñas figuritas, ¿no? Como decía, hizo los estudios primarios en ese colegio, el Colegio de los Salesianos, que por entonces la fachada principal es esta que están viendo, que es la que daba a la plaza, y que pintó el propio Pineda Calderón, ahí ven ustedes la firma, en 1924. Pero en la charla de hoy, que probablemente me han escuchado muchas veces hablar de ella, hoy quiero darle un matiz más especial y quiero dar un paso más. Y es que he procurado traer fotografías de su propio archivo. Y aquí vemos a Pineda Calderón, al pequeño Manolito, rodeado en el Círculo Verde en 1917, con apenas 9 años, en el Colegio de los Salesianos, junto con sus compañeros de clase. Vamos a ver muchas fotografías de su obra y prácticamente todas salidas de su archivo, como os decía. De su formación y su vocación como artista, podemos decir que estudió dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, que visitó los talleres de algunos imagineros de la época. Se habla de Ángel Rodríguez Magaña, que es un imaginero en su época pues, de segunda fila, pero que no podemos decir que influyera en Manuel Pineda Calderón. De él solamente aprendió pues, lo básico de la escultura, cómo se realizaba y poco más. Todo lo demás lo aprende a base de observación. Por lo tanto, es un valor importante que tenemos que tener de nuestro Manuel Pineda Calderón. Aprendiz, como decía, en tantos lugares, pero tenemos que considerarlo como una persona autodidacta, con una gran vocación artística y con una gran pericia artística. Un gran amante de la cultura, viajó por toda España y por toda Europa. Si hoy que estamos aquí en nuestra parroquia de San Sebastián tan a gusto, si mañana quisiéramos y pudiéramos irnos a Berlín, pues nada más que tendríamos que coger nuestros teléfonos móviles, sacar un billete y mañana nos vamos a Berlín. Tremendamente fácil. Pero no era igual de fácil en los años 50, ni en los años 40, ni en los años 60. Y tenemos una relación de los lugares que visitó gracias a las postales que fue mandando a gente de Alcalá con la fecha puesta. Entonces sabemos perfectamente el sitio y la fecha en que visitó esos lugares. Por lo tanto, un gran viajero. ¿Dónde iba? Pues aprendía viendo iglesias, viendo museos, pinacotecas. Muchas veces se traía incluso catálogos de esos lugares y se va haciendo de una gran cultura que hoy tenemos al alcance de nuestras manos en Internet, pero que entonces no era nada fácil. Por lo tanto, era un amante y un luchador de la cultura. De hecho, llegó a formar parte también de una asociación alcalareña de amigos de la arqueología, por aquello del interés del alcalareño y de la cultura que os estaba diciendo, ¿no? Y además fueron, ya os he dicho, lo que en Aral suponían las tertulias de Pineda Calderón, pero también en Alcalá, pues con artistas como el poeta Manuel Álvarez López, el conocido Manolo Jaro, Manuel Silva, el pintor, Bulne. Fueron todos personas que formaron una especie de Parnaso alcalareño, ese lugar donde se reunía lo mejor del arte alcalareño para hablar de arte, de cultura y de Alcalá. Su primer taller lo va a situar en la calle Nuestra Señora del Águila 13, que es, la fotografía se me ha quedado antigua, saben ustedes que dónde está la panadería, Era una casa de vecinos con varias habitaciones y la familia tenía alquiladas varias de ellas. Y en una de ellas es donde pone su primer taller. Estamos hablando de los primeros momentos de su obra artística. Es el lugar, por ejemplo, donde se va a realizar la Virgen del Dulce Nombre y donde se va a exponer al culto por vez primera la Virgen en el patio de esta casa de vecinos, donde era visitada todas las tardes y donde se recibió las primeras oraciones. Cuando el trabajo empieza a crecer, la casa de vecinos y las habitaciones alquiladas de las familias se quedan pequeñas y recibe el apoyo de la familia Beca, especialmente de doña Salud, que saben ustedes que habitaba la casa de la Plazuela por temporadas, no siempre estaba habitada ni en uso, sino que él le habían dado el permiso para poder utilizarla y con eso pues la casa tenía su movimiento. En las habitaciones traseras de la casa puso el taller,
Los niños de la época recuerdan cómo se miraba por las ventanas y se le veía trabajando a través de esas ventanas bajas que quedaban, porque en la parte de atrás era el sótano. Y bueno, en ese lugar, por ejemplo, donde se tallan las imágenes de Jesús cautivo de la Virgen de la Esperanza, ¿no? Hay incluso anécdotas de quien con apenas 4 años visita el lugar y ve a una virgen y se asusta era una niña muy pequeña, se asustó al ver a aquella virgen, y probablemente pues la podemos identificar con la Virgen de la Esperanza que estaba en aquellos momentos en ese lugar. Realmente las habitaciones daban a esta zona de los pisos que actualmente saben ustedes que tenemos en la plazuela. Y el tercer y último taller, a partir de 1960, es el que va a instalar justamente enfrente, en la misma calle Salvadores, el número 15, una casa que compró, después de reunir su dinero, gracias al trabajo prácticamente de toda una vida, pues compró al convento de las Clarisas. Las Clarisas eran las dueñas de la casa que acaba comprando Pineda Calderón. Lamentablemente saben ustedes que la casa fue desmantelada hace unos años, derribada, hoy es un solar. También conocimos todos la placa que les recuerda y que veremos después más tarde. Una placa que afortunadamente conserva con todo el cariño la Hermandad del Dulce Nombre y que esperemos que en un futuro vuelva al lugar de donde tuvo que ser retirada, ¿no? De aquel taller, el taller se conservaba intacto hasta el momento en el que la casa se vende y se empieza a desmantelar en torno al año 2005-2006, ¿no? Por lo tanto, tenemos fotografías de cómo era, y este es el taller. La familia se encargó de que no se moviera nada después de la muerte de Pineda, todo estaba en su sitio. De hecho, hay muchos elementos que hoy conserva, por ejemplo, la Hermandad del Dulce Nombre, y que podemos identificar en estas fotografías. Cuentan la anécdota que sí, que la casa se limpiaba y las paredes se pintaban, pero que se retiraban las cosas y se pintaba la pared y se volvía a colocar todo en su sitio. Ahí conocí la silla donde se sentaba con la bata, el babi de trabajo y el último paño que utilizó, porque todo se quedó parado, congelado, aquel día de diciembre de 1974, que es lo que estamos conmemorando. Ahí vemos su banco de trabajo dando al patio con algunas obras terminadas. Yo recuerdo ahí se ven unos ángeles, recuerdo también unos pequeños evangelistas, obras defastadas que nunca se terminaron. Ahí vemos otras imágenes de la Virgen del Carmen, Inmaculada, o estos bocetos de yeso que la Hermandad del Dulce Nombre conserva algunos de ellos, otros están distribuidos en casas alcalareñas y que, aun siendo bocetos preparatorios, tienen valor en sí mismo porque salieron de las manos de Pineda, ¿no? Afortunadamente en estos años pues, hemos podido ir documentando y recogiendo el lugar donde se encuentran muchos de ellos e identificando las imágenes que salieron de esos bustos de escayola. No se pueden ustedes imaginar la cara de satisfacción cuando una persona que ha conservado ese busto durante toda su vida, que ha pasado de padres a hijos, pues te lo enseña con mucho cariño y tú le dices, pues es la Virgen de tal sitio, pues el Cristo de tal advocación. Entonces hasta se emocionan porque son capaces, después de tantos años, de ponerle nombre a ese busto, como decía, que a menudo es herencia familiar o que fue un regalo del propio Pineda. Ahí vemos algunas otras imágenes en ese taller. Tuvo pocos aprendices, prácticamente trabajó solo. Francisco Pascual, un carpintero, tallista alcalareño, trabajó con él. El más conocido, el único que puede considerarse como tal, como discípulo, pues es nuestro José María Cedrosola, que a partir de 1946 pues se viene su familia de Escacena del Campo, de donde son originarios, llega a Alcalá, se encuentra con Carmelita, que es mi bisabuela, y a partir de ahí empieza la historia de amor de José María con el Dulce Nombre y con Manuel Pineda. Entonces, pues permítanme que tenga ahora un recuerdo para él y por el cariño que nuestras familias se tienen, ¿no? En ese taller pues van a posar muchos alcalareños, donde él va a tomar modelos del natural para realizar pues a menudo las manos, los brazos, las piernas. Tenía una cama de campaña, una cama de tienda de campaña plegable, donde allí, pues al modelo para el Cristo del Santo Entierro lo tumbó en bañador para poder hacerle las piernas, ¿no? Hasta allí llegó la modelo, una niña con 14 años, que sirvió de modelo para la Virgen del Rosario de Santiago.
un hombre adulto, Pineda Calderón, una niña con 14 años posando. Por supuesto, la niña fue con su carabina, porque entonces la moral de la época no permitía eso, ¿no? Que la niña fuera sola a casa de un hombre. Podéis imaginar la cantidad de anécdotas simpáticas, emotivas, que hemos ido recogiendo a lo largo de todos estos años. Fue una persona con una capacidad artística tremenda, porque fue capaz de abarcar muchos oficios artísticos. En primer lugar, todo el abanico, todo el proceso de realización de una imagen, el modelado, la talla, la policromía o el estofado, que como digo siempre cuando doy esta charla, no tiene nada que ver con la carne guisada, sino que es ese acabado de oro, se pinta encima el color y luego se rasca, de modo que se forman esos dibujos con el fondo dorado. El estofado es lo que tiene la magnífica talla del corazón de Jesús que tenemos en nuestra capilla. Fue un gran artista de la policromía y del estofado, así que a partir de hoy, por favor, fíjense muy bien en los dibujos de la túnica, porque son una auténtica obra de arte. Como decía, escultor con todo el proceso, pintor, tallista, diseñador, la talla, el dorado, la policromía. En algún momento hemos dicho también la orfebrería, pero fue un error, porque él tiene un libro muy interesante donde fue recogiendo todo lo que hizo, y entonces encontramos en el libro que ponía resplandor de una imagen. Y esa imagen no tiene resplandor, y es que lo que tiene detrás es unos rayos de madera. Él hizo los rayos de madera, y entonces pues en algún momento de la historia alguien escribió que había hecho una obra de orfebrería. Pero al orfebre no llegó, eso sí, un gran dibujante. La Hermandad del Dulce Nombre conserva un álbum de dibujos curiosísimo. Dense cuenta que entonces televisión hay poca y el entretenimiento es mucho. Hay muchas horas muertas. El tiempo de descanso a menudo de él pues era coger un papel y ir dibujando pues esos futuros pasos, esos futuros marcos, esas futuras decoraciones, ¿no? Además, en ese momento, pues hoy compramos los paquetes de folio sin ningún problema. En ese momento cualquier papel era bueno y a lo mejor nos encontramos el diseño de un paso detrás de la hoja de un almanaque. Cosas muy curiosas. Artista de la pintura mural. Y aquí tenemos las que son las tres capillas sixtinas de Manuel Pineda Calderón: la capilla del Dulce Nombre, la capilla del Mayor y la capilla sacramental, todas salidas de su obra. Cuando alguien entra en San Sebastián y tú le dices en 1936 esto lo quemaron, se dice en alberca. Pero bueno, esto era como un patio. Han visto ustedes la foto horrorosa que desde donde yo estoy se ve la torre. Cuando alguien entra y tú se lo cuentas, te pone cara como diciendo, sí, hombre, esto se quemó. ¿Y cuándo se hizo esto? A nosotros no nos llegaron grandes retablos de Carmona, no nos llegaron grandes imágenes de ningún sitio. A nosotros nos dio Dios Manuel Pineda Calderón y reconstruimos la parroquia gracias a su labor. Por eso la parroquia es hoy este conjunto artístico tan importante. Por eso cuando entramos por la puerta no parece que en 1936 esto era un patio. Porque él fue capaz de convertir estas capillas, estos muros desnudos, estas capillas blancas, en estas auténticas capillas sixtinas llenas de paños tapizados en la pared que no son, de santos, de ángeles que suben y bajan pero que no vuelan, o de ventanas como tiene la cúpula de la capilla sacramental desde donde baja el Santísimo. Fijaros que sigue engañándonos, porque lo que estamos viendo no es más que pintura, pero él intenta que parezcan yeserías. Cuando vayan a Santa María la Blanca en Sevilla, miran ustedes al techo, el techo está todo lleno de yeserías. Las yeserías barrocas interesantísimas. Nosotros no tenemos, las nuestras no salen en volumen, pero lo parece. Un gran artista de la pintura mural, nada fácil. En ese sentido fue muy importante la labor que realizó con Manuel Silva. Pero la parroquia de San Sebastián que pinta Pineda Calderón y vemos ahora no es la única que pintó, porque en los años 30 el párroco le dio por hacer, los años 30, antes de la guerra, el párroco tenía una vocación, le gustaba el arte, era un párroco muy ilustrado. E hizo una serie de reformas, de restauraciones, y Manuel Silva y Pineda Calderón restauran las pinturas de la Capilla de los Dolores. Está todo documentado, qué pintaron cada día, cuánto costó, el dinero que gastaron. En esos documentos donde aparece que la solería de aquellos días la paga a nuestro beato, Agustín Alcalá, restaura las pinturas de la Capilla de Ánimas
y restaura las pinturas del altar mayor y adecúa el cuadro famoso de San Sebastián atendido por Santa Irene para colocarlo en el altar mayor, donde nunca estuvo. El cuadro de San Sebastián de Pacheco, que es tan importante que todavía hoy en el mundo entero se sigue hablando de él, se sigue hablando de Alcalá de Guadaira y de la parroquia de San Sebastián por ese cuadro, nunca estuvo en el altar mayor, estuvo muy poco tiempo. De hecho, tampoco se quemó en el altar mayor, se quemó enrollado detrás de aquella puerta, porque los que quisieron salvarlo en el último momento se murieron de miedo. Yo también me moriría. Imaginen que al abrir aquella puerta, detrás está nuestro asesino. O empieza a correr o no acabamos, porque yo no podía imaginar la cantidad de anécdotas y de cosas que podría contar. Así es como dejó Manuel Pineda y Manuel Silva la parroquia. La pintura no solamente cubría lo que vemos hoy, el fondo, las pechinas, la cúpula, sino que las pinturas llegaban a esa parte que luego se nos ha quedado blanca, pero que hay fotografías que se conservan, que también había pinturas ahí, un crismón y unos ángeles, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues esto es el resultado de la obra pictórica, de la obra mural de Pineda Calderón. Aquí tenemos la capilla sacramental, la capilla mayor, con esos 4 evangelistas. Él decía, no estaba él muy contento del águila de San Juan, decía que era más pavo que águila. La capilla del Dulce Nombre, con esas escenas de la vida de la Virgen, debajo de una de las cuales hay que buscarla y con mucho mimo, subiendo al presbiterio de la capilla. Debajo hay una muy pequeña que pone MPC, Manuel Pineda Calderón. Allí dejó su firma, él no le hizo falta grandes placas puestas en la puerta. Esta capilla la decoró Pineda Calderón, no. Él lo dejó donde solamente él y Dios, y nosotros con la lupa podemos verla. Y esa es una fotografía de su archivo, muy turbia, pero tiene el valor de que está en su archivo, una de las primeras fotografías que se le hicieron a ese mismo ámbito del que estamos hablando. También realizó la pintura de camarines como los de la Divina Pastora en Dos Hermanas, en la parroquia de Santa María Magdalena. Hizo las pinturas del fondo y el marco de alrededor. Es una imagen de Montes de Oca que restauró Pineda. Pineda conoció muy bien a los grandes maestros gracias a las restauraciones de obras como por ejemplo esta Divina Pastora o esta imagen de María Auxiliadora, que ya no ocupa ese lugar, pero que Pineda hizo ese marco y ese fondo para la imagen de María Auxiliadora de Dos Hermanas. Allí no hay salesianos, pero saben ustedes que la devoción a María Auxiliadora se extiende por el mundo entero. O este curioso retablo camarín con esa embocadura, al fondo esa pintura, ese paisaje que nos recuerda aquellos paisajes de los nacimientos, ¿verdad? De ese papel de los belenes que ponemos al fondo de los nacimientos. Y en el entorno, esa embocadura, lo que hace es restaurar, remodelar un retablo antiguo mucho más pequeño, y él pinta el interior. En este caso, pues lo que hace es reproducir las pinturas de una iglesia de Sevilla. Estas son las cosas que pasan, que va uno a una iglesia de Sevilla muy importante, muy conocida, mira hacia arriba, ve el arco y dice, ese dibujo lo he visto yo en algún sitio. ¿Dónde he visto yo ese dibujo? Y cuando uno va tirando, pues se encuentra que Pineda, que tenía buen ojo, copió las pinturas al fresco de esa iglesia. También se dedicó a la pintura de caballete, no solamente al óleo, sino también al óleo sobre lienzo, sino también acuarela. La Casa de Hermandad del Dulce Nombre tiene un conjunto de acuarelas precioso de la obra de Pineda, ¿no? Es la pintura de la época. Aquí no vamos a ver a Picasso, ni vamos a ver arte contemporáneo vanguardista y rompedor, sino que es la pintura de la época, una pintura costumbrista, paisajes arcareños, nuestros castillos, nuestros molinos, nuestros ríos, ese puente que me invento, y esta curiosidad que son 2 escenas de Alcalá. Conocemos perfectamente el parque con el molino, el puente con el arco de San Miguel, y son 2 cuadros aproximadamente de este tamaño colgados en el casino de Araal. Así que cuando vayan a Araal, se ven prácticamente desde la calle. Cuando vayan a Araal, no esperen ver en el casino unos cuadros con paisajes de Araal, son paisajes de Alcalá. Y en la esquina, la foto no es muy buena, en la esquina lo pone un poco grande, Manuel Pineda Calderón. Un orgullo para nosotros y también para la gente de Araal. Bodegones, como esos jarrones, esas flores, es capaz de pintar la cerámica, de pintar el latón. No es nada fácil pintar el brillo del latón, ¿no? Estas escenas costumbristas, esta escena con estos burros en el abrevadero que conservamos en el museo, en el
la sede del Consejo de Hermandades, que tiene la curiosidad también, igual que muchos otros cuadros de Pineda Calderón, que la pintura es suya, pero el marco también. De hecho, si se fijan, la talla del ancho del marco, así a pequeños gubiazos, recuerdan mucho a las cruces de sus Cristos. Y aquí tenemos la del Cristo del Amor, recuerda mucho a eso. Y esta muchacha, con esa calle Benagila, que todos reconocemos perfectamente, con aquella Torre del Águila, antes de tener las almenas, pues a ella le pone abajo un cántaro, que es parte de la historia del arte, porque es el cántaro del Aguador de Sevilla de Velázquez, o sea, un gran dominio de la historia del arte, un gran investigador artístico, una persona con una cultura vastísima, con V, evidentemente. También pinturas religiosas como esa bandera de la Inmaculada que conserva la Hermandad de la Amargura, o estos cuadros, estas tablas, son tablas doradas y luego pintadas, que a menudo conservan muchas familias alcalareñas en sus casas, porque a menudo lo utilizaban como regalo de bodas, era el regalo de boda a los matrimonios que se casaban, ¿no? Me consta que un matrimonio pues había invitado a Manuel a la boda, llegó su muerte, la tabla no se terminó y se quedó esperando aquella obra de Pineda. Se conserva la tabla dorada, pero nunca terminada. En pintura también vamos a destacar la iluminación de manuscritos, como por ejemplo el libro de reglas de la Hermandad de la Amargura, que es una auténtica delicia, con esa orla colorista, con esos elementos jarrones, esas conchas, esa combinación de colores tan elegante, esas cartelas y la representación de los propios titulares. Os he traído dos, pero hay otras dos, con el Santísimo y con las ánimas benditas, que son los titulares de la Hermandad. Y también, sobre todo en la última época, realizó una serie de pergaminos, hizo muchos pergaminos, ahí vemos un detalle de uno de ellos, aquí lo vemos entregándole en nombre de la Hermandad del Dulce Nombre ese pergamino a don José María Bueno Monreal, al cardenal, cuando la Hermandad lo nombró hermano mayor honorario, pues el nombramiento fue un pergamino, así. Pergamino, pues la Hermandad del Rosario, por ejemplo, entregó un pergamino de él al Soria 9, la Hermandad del Santo Entierro le entregó un pergamino a Utrera Molina, y estamos detrás de la pista a ver si contactamos con la familia para ver ese pergamino. Sobre todo en la última etapa de su vida, cuando ya la demanda de imágenes va decreciendo, se va a dedicar más a la pintura y sobre todo a la realización de estos pergaminos tan curiosos. Y después, como tallista y dorador, pues aquí tenemos, es diseñador y tallista de retablos, de pasos, de mobiliario litúrgico. Me da esta cosa traerlo en fotografía teniéndolo como lo tenemos detrás, ¿no? El magnífico marco, retablo marco. Él pensó en esa idea de gran cuadro de altar para su parroquia, al igual que otras grandes iglesias de Sevilla. Y después, pues el auténtico edificio que es el Sagrario, que es una auténtica arquitectura miniatura, donde encontramos las imágenes más pequeñas de la obra de Pineda Calderón, que son los 4 santos padres de la iglesia. Vemos ahí 2 en las esquinas y los otros se encuentran a la vuelta. Los otros se encuentran justamente en el lateral. Decíamos antes esa inspiración en la historia del arte, el ángel que sostiene la custodia en la puerta del sagrario, que estamos acostumbrados a ver con naturalidad, es realmente una reinterpretación de un ángel de Tiepolo, pintor italiano que trabaja en España en el siglo XVII y XVIII, ¿no? O esta imagen de la capilla del Dulce Nombre, donde yo digo siempre que todo lo que se ve en la imagen es obra suya, el retablo, la Virgen, las pinturas, los santos que tenemos, pues también obra suya. Para hacerle el retablo del Dulce Nombre se inspiró en un retablo que se había perdido, pero que él sí conoció, que fue el retablo de María Auxiliadora en la Capilla del Carmen, hasta que se quema en el 36, pero él había conocido ese gran tabernáculo para acoger a la Virgen. Si ven ustedes, es como si fuera un gran templete, como si fuera un palio el que tiene la Virgen del Dulce Nombre en el retablo, ¿no? Entonces él se inspiró en esa idea del retablo de los salesianos. Como tallista, como dorador, como diseñador, pues el diseñador del paso de la soledad, el paso del duelo, que aquí lo vemos el boceto original que afortunadamente conserva la hermandad. Son muy pocos los detalles que no se culminaron, pero prácticamente es exactamente igual la obra definitiva, ¿no? O el paso de la urna, que llegará a tener tanto
él quedará tan satisfecho y gustará tanto que en Dos Hermanas incluso se repite el modelo con un acabado en caoba y con las águilas plateadas, ¿no? Pero ese motivo del águila bicéfala que hemos diseñado para la canastilla del paso del Santo Entierro es un motivo que le gustó muchísimo a Pineda Calderón. Estaba un poco obsesionado con esa idea del águila bicéfala, ¿no? Por esa fuerza, una figura con mucha fuerza visual. Tanto es así que cuando fue a diseñar el escudo de la Hermandad del Cautivo, de la que es fundador, pues se introdujo esa idea del águila bicéfala, como tenía, por ejemplo, el cachorro, sigue teniéndolo. A él le gustaba tanto que lo introdujo en la hermandad y hoy sigue siendo el escudo de la hermandad. Así que ese águila está ahí por nuestro Manuel Pineda Calderón. Bueno, y una obra, ninguna de ellas desmerece, pero ahí está también su obra del paso de la Virgen del Dulce Nombre, donde se encargó de la talla, se encargó de la policromía de las imágenes, se encargó de la talla de esas pequeñas miniaturas, magnífico esos pequeños evangelistas, esas representaciones de la Virgen en 4 advocaciones, y aquí lo tenemos en uno de esos dibujos que yo os decía, que, bueno, echando el ratito, pues pintaba esta auténtica maravilla. Si se fijan, lo que vemos arriba es exactamente lo que vemos abajo. En Dos Hermanas también realizó, reformando un antiguo paso, el paso del Gran Poder, añadiéndole una serie de figuras. La hermandad lo sustituyó en el año 2009 y después de varias vicisitudes, pues hoy procesiona en Jerez, combinando la caoba con la plata. En un crucificado consiguieron con este paso pues darle un aire muy clásico al conjunto procesional. Será también, como he dicho, un gran dibujante y diseñador de bordados, porque esa saya de la Virgen del Dulce Nombre que hemos visto tantas veces y que, bueno, que fue durante tantos años la saya de gala, es la saya dibujada por Manuel Pineda Calderón. Y esta estamos acostumbrados a verla, pero la que no conocemos mucho es esta que tiene de aplicación, pero la dibujó para la Virgen de los Dolores de la oración en el huerto de Dos Hermanas, donde también tenía grandes amigos. La llevó la víspera de Nochebuena, llevó el dibujo, ese es el original, no se acordó de firmarlo, dicen los pobres de Dos Hermanas. La llevó la víspera de Nochebuena del año 1974. Una semana después moriría. Lo tienen en la hermandad como oro en paño. Es una auténtica joya. Y después, con el tiempo, pues eso, hicieron la saya y la ha lucido durante muchos años la imagen de la Virgen de los Dolores en su paso, ¿no? De la escultura, como decía, es su verdadera vocación, a pesar de la pintura, de la talla, del dibujo, es su verdadera vocación, ¿no? Pero la escultura en el sentido de la imaginería religiosa. Él prácticamente no hace, ahora veremos una obra monumental, prácticamente no hay obra profana de él, todos son imágenes religiosas dedicadas siempre al culto público, al culto particular, al culto de las parroquias, con carácter procesional, con carácter cultural, pero siempre religioso, ¿vale? Su obra profana, como digo, es escasísima. Y los formatos van desde esos pequeños padres de la Iglesia que hemos visto, pequeñitos, que tienen apenas este tamaño, hasta el tamaño natural. Tenemos aquí al Sagrado Corazón, que es de las imágenes de mayor tamaño de Manuel Pineda Calderón, junto con los crucificados. Esa es la obra monumental de Pineda Calderón. Él hace el modelo que conservamos afortunadamente en la Hermandad del Dulce Nombre, y a partir de ese modelo se talla en piedra, se pasa a piedra la imagen de la Inmaculada que preside la plaza de Madre de Dios en Pablo VI. Como materiales va a utilizar fundamentalmente la madera, una madera de ciprés, de cedro, de pino, más o menos en esa variedad. En algunos casos trabajó el barro, también las telas encoladas, pero sí es verdad que de él se le valora, se le aprecia la gran pericia para poder abarcar todo el proceso creativo que decía antes, ¿no? El modelado del boceto, la talla en madera, el acabado, la policromía, el estofado, etc. Sus imágenes son muy fáciles de identificar. Muchas veces nos pasa que vamos a Aracena y entramos en la parroquia y esa imagen me recuerda a tal otra. Esta imagen será de Pineda. Entonces me mandan la foto por WhatsApp, me llaman: Enrique, estoy en tal sitio, ¿esto es de Pineda? Y yo les digo, claro que sí.
porque te lo digo yo, porque lo pone ahí, pero porque tú también lo has reconocido. Entonces, todos somos un poco estudiosos de Pineda también. Y algunos de los que estáis aquí habéis hecho eso, me mandáis esas fotos, las cuales yo recibo con muchísimo cariño, ¿no? Él va a llevar a cabo su obra pues siguiendo la estética neobarroca de la imaginería actual, que todavía seguimos teniendo hoy y que era la que había en la época, ¿no? Por eso él se va a inspirar en los grandes artistas de la Escuela de Imaginería Sevillana. ¿Era su gusto personal? Por supuesto que sí, pero también era el gusto de las hermandades y de las parroquias. Por lo tanto, estábamos todos contentos, porque era lo que gustaba, ¿no? En el caso de los Cristos, que tenemos al crucificado de la Esperanza de Araal, pues su influencia van a ser los grandes autores del siglo XVII sevillanos, sobre todo Martínez Montañés en menor medida, pero sobre todo Juan de Mesa. Estamos ante uno de sus mejores crucificados, el Cristo de la Esperanza de Araal. Los Cristos de Pineda tienen una serie de grafismos propios que permite, como decía, que sean fáciles de reconocer. Sin embargo, cada imagen es distinta, aunque tienen esos mismos caracteres, esos mismos rasgos que ahora veremos, pues, pero evidentemente la expresión pues, va cambiando de una a otra, ¿no? En el caso de las imágenes de Cristo, son imágenes con la piel muy oscura, de carnaciones muy oscuras. Hay que tener en cuenta que entonces los grandes Cristos de la Semana Santa sevillana no se han limpiado como hoy los tenemos, sino que permanecen muy oscuros. El Gran Poder era oscuro y nosotros lo hemos conocido ahora más claro. Recuerden, el Cristo de los Estudiantes también era muy oscuro y en los años 90 se restauró y se aclaró su policromía. Todavía quedan algunas imágenes en Sevilla muy oscuras, ¿no? Pero era lo que había en la época, entonces por eso las imágenes de Pineda Calderón, los Cristos son muy oscuros. Cuando llegamos a restaurar al Cristo de la Oración en el Huerto, nos comentaban los hermanos, no se quedará muy blanco, ¿no? No se puede quedar blanco, porque es que Pineda ya lo pintó oscuro, se le quitará la suciedad, pero el Cristo no puede ser blanco nunca, porque Pineda lo pintó así. Y después es muy característico su forma de tratar el pelo, la raya en el centro, mechones que caen a un lado y a otro del rostro, que se van enroscando, que se van rizando, esa barba también alargada que remata en dos puntas, esa barba bífida característica de sus Cristos. Esa expresión de nostalgia, esa expresión de dolor contenido que vemos en sus Cristos, pero que también vemos en sus vírgenes. Vemos aquí el Cristo de la Oración del Huerto de dos hermanas, pero podíamos hablar perfectamente del cautivo, ¿no? Ese dolor resignado, ese dolor interior de las imágenes de Cristo. En el caso de las manos, fijaros que son manos con dedos muy finos, donde se marcan mucho los tendones, la musculatura, las venas. Ahí vemos las manos del Nazareno de Ceuta, que es una imagen transformada, pero que las manos son de Pineda Calderón, o las manos del Cristo de la Oración en el Huerto, que también tienen esa expresividad que consigue darle Pineda Calderón a las propias manos. Vamos a ver algunas imágenes, como os decía, muchas de ellas son fotografías de su taller. Aquí vemos, si se fijan en la esquina, pone Cazalla, porque él mismo se despistaba, entonces cuando le llegaba la foto ponían en un rinconcito el sitio de donde venía. En algunas se equivocó, pero bueno, era normal en la época. Estamos hablando de que esto no son fotos de móviles, que todos hemos conocido las fotos en papel, llevándolas a revelar, los carretes y esas cosas. Esta mañana lo contaban en mi clase mis alumnos y me miraban como si fuera un extraterrestre. Pero todos hemos revelado fotografías, ¿verdad? Pues cuando le llegaban a Pineda, en la esquinita ponía lo que era. Así que esa es su letra, Cazalla. El Nazareno de Cazalla, Jesús cautivo, el Gran Poder de Tocina. Esta fotografía es una fotografía a la que no estamos acostumbrados a ver. Recuerden que Jesús cautivo es regalado por Pineda a la parroquia y que en el futuro lo que esperaba el grupo original era una presentación al pueblo, por eso lo talló completamente. Ya después la historia lo llevó pues, a vestirlo, a colocarle el escapulario trinitario y toda la historia tal como lo conocemos en la actualidad. Pero es de las pocas imágenes de vestir de Pineda Calderón que están completamente talladas. Bueno, llegó Pineda Calderón a Baracaldo, en el País Vasco, donde trabajó para una hermandad. Saben ustedes que en el norte, sobre todo, hay hermandades que tienen 7 o 8 pasos. En la misma hermandad venera 6 o 7 u 8 pasos de misterio, ¿no? Entonces, la hermandad de Baracaldo hizo este Nazareno con su correspondiente cirineo y luego veremos también que hace el descendimiento, hizo una dolorosa, hizo varias imágenes para la misma hermandad. Hoy todo está perdido, casi todo está perdido en Baracaldo.
Les hablaba antes del crucificado de la esperanza, aquí lo vemos de cuerpo entero en esa fotografía en blanco y negro, es el Cristo de la Esperanza de Araal, pero este fue de los que se confundió, escribió en la esquina Aznar Collar. Bueno, se lo perdonamos. Aquí vemos el auténtico Cristo de Aznar Collar, una imagen que luego fue restaurada y repolicromada por otro autor, pero que aquí lo vemos en su imagen original, tallado por Pineda. Fijaros como todos los Cristos tienen todos el mismo aire, pero todos son perfectamente diferenciables. La iconografía más difícil para un escultor es sin duda el crucificado, porque tiene que dar la sensación de que está colgado y que se está muriendo colgado, tiene que parecer que está descolgándose. Es la más difícil. Es muy fácil, entre comillas, ¿no? Una imagen de una dolorosa, cabeza y manos. Es muy fácil una imagen que esté de pie, incluso sentada, pero el crucificado es la más difícil. Pero es que Pineda tiene 7 crucificados mejor. Es que Pineda llega a ser contratado por la Hermandad de la Amargura para arreglar los problemas que tenía la imagen del Cristo del Amor en sus comienzos, y lo mejora artísticamente. Entonces aquí están algunos de los grandes crucificados de Pineda, ¿no? El Cristo de la Veracruz de Dos Hermanas, que no sale porque se hizo para sustituir durante unos años a una imagen del siglo XVI que sigue procesionando, pero que se conserva todavía en la ermita de San Sebastián, y aquí tenemos al Cristo del Amor de Constantina. Hemos seguido la secuencia iconográfica, ¿no? Hizo 2 imágenes del Santo Entierro, el Cristo del Santo Entierro de Araal y nuestro Cristo de la Buena Muerte, que ahí lo vemos en el lecho mortuorio sobre un manto de la Virgen del Dulce Nombre. Es que veremos muchas fotografías donde aparecen las coronas de otras vírgenes, ropas de otras vírgenes. Eso es un estudio muy interesante también que veremos algún día. La diferencia más notable, bueno, es un cuerpo rígido, es un cuerpo muerto, pero es un cuerpo de muerte plácida. La diferencia más notable entre las 2 imágenes es que el Cristo de Araal gira la cabeza hacia su lado derecho, porque está metido debajo de la Virgen en el altar mayor, de modo que al girar la cabeza la gente le ve la cara al Cristo. El nuestro está completamente derecho, que aunque lo conocimos aquí, lo conocieron ustedes, yo no. Aquí, detrás de la puerta, hoy lo tenemos muy a la mano y le vemos el rostro perfectamente. Sin embargo, el Cristo de Araal está colocado a más altura. En cualquier caso, esa idea de la muerte plácida que consigue Pineda Calderón en ambas imágenes. Y después los misterios, pues aquí tenemos 2 misterios de la piedad, el que hace para Ceuta, todo el conjunto es obra suya, o el que hizo para la Amargura de Dos Hermanas, que hoy la Virgen sigue estando al culto y el Cristo ha sido retirado del culto, ¿no? Otros misterios, como por ejemplo la borriquita de Mérida. En Mérida, capital no tiene nada en Sevilla, pero tiene en la capital de Extremadura. Hay una carta muy curiosa que llega a sus oídos que van a hacer una Santa Cena en Mérida. Yo me imagino que los ojos le hicieron chiribita cuando dijo, en una Santa Cena son 2 imágenes y 1 13, esto es el negocio del siglo. Manda una carta a Mérida y le dice, mire usted que yo he estado trabajó mucho en Mérida, hizo 3 dolorosas, oración en el huerto, la borriquita. Mire usted que yo he estado trabajando mucho en ese lugar y yo me ofrezco, aquí está, ofreciéndose a realizar esa Santa Cena que nunca se hizo. La burrita, que es como se conoce el misterio de la entrada en Jerusalén, el hace la mujer arrodillada, el hebreo de detrás, son de las pocas imágenes que no son santos, ni vírgenes, ni Cristo. La imagen de San Juan y remodela la imagen del Cristo, tiene un aspecto muy semejante a su obra, que era obra de Pío Mollar, un escultor valenciano. En Dos Hermanas hace las imágenes que estamos viendo en la fotografía. El misterio de Dos Hermanas ha cambiado su fisonomía, pero en esta fotografía se ven Santiago, San Juan, el niño y el Cristo con la burla, ¿no? Aunque el Cristo fue remodelado en 1982 y prácticamente perdió la imagen de Pineda, sí las otras 3 imágenes pues recuerdan, ¿no? El niño tiene nombres y apellidos, es un alcalareño, un amigo de Alcalá, al que quiero muchísimo, y en Dos Hermanas, pues a él también lo quieren mucho porque es el niño de la borriquita, aunque el niño ya es abuelo, claro, podéis imaginar. Los misterios de la oración en el huerto, ahora vemos aquí el de Dos Hermanas, con las imágenes
de San Juan, de San Pedro y Santiago dormidos, son los últimos que hace en el año 58. La primera imagen que hace para dos hermanas es este ángel, que lo conocen al ángel por el nombre diminutivo, porque era un niño, del niño que sirvió de modelo. Dos hermanas lo llaman por su nombre, al ángel. Y el Cristo que se hace más tarde, ¿no? Ese conjunto que hemos visto antes en su capilla. Este es el misterio de la oración en el huerto de Mérida, muy diferente al que estamos acostumbrados, porque a él le gustó la obra de Salcillo, del escultor murciano, e inspirado en Salcillo, talló estas imágenes que, bueno, el Cristo sí nos recuerda más a los que hemos visto, pero el ángel es mucho más novedoso en su composición. Nuestro Cristo de la oración en el huerto, del que podríamos dar otra charla, con todos esos elementos que ya hemos dicho, el pelo, la barba, los ojos angustiosos. Sigo con las anécdotas. Cuando presentamos hace unos días, ¿no? Estamos a 24 y esto fue el 12. Hace 12 días presentamos aquí los actos. Cuando terminaron los actos se acercó una persona a decirme: mi padre fue el modelo para el Cristo. Y yo le pregunté: ¿y tú te parecías mucho? Mi padre ha muerto, me dijo también. Y yo le dije: ¿tú te parecías mucho a tu padre? Dice: sí, algo sí. Digo: es que estoy viendo al Cristo en tu cara. Fue impresionante. Le pregunté la profesión de su padre y me dijo: trabajaba en Iberia. Digo: ese es el dato que yo tenía del modelo del Cristo, que trabajaba en el aeropuerto. Fue un momento emotivo, inesperado. Y yo terminé dándole las gracias, por supuesto, y diciéndole que Pineda, su padre y el Cristo habían querido esa noche que nos encontráramos. Podéis imaginar la cantidad de historias, de anécdotas que nos han ido pasando en todos estos años, ¿no? Esa belleza andrógina del ángel de la oración en el huerto, a medio camino entre lo masculino y lo femenino. Ya saben ustedes eso de los ángeles, no tienen sexo. El magnífico misterio de Baracaldo, que aquí lo vemos en el patio de la casa de Beca, y a la izquierda lo vemos ya en Baracaldo montado para salir en el paso. Si se fijan, su referencia siempre va a ser la Semana Santa sevillana, por lo tanto, el misterio va a recordar mucho al misterio de la Quinta Angustia, el misterio de la oración en el huerto va a recordar mucho a Montesión, el misterio de la borriquita va a recordar mucho a la borriquita de Sevilla. Su referencia siempre es Sevilla y la imaginería sevillana y andaluza. Aquí vemos una fotografía más cercana. Hoy se conserva solamente el Cristo, todo lo demás fue destruido. Vemos un poco más cerca ese misterio de la piedad, de la mortaja de Ceuta, de nuevo con ese referente sevillano del que estamos hablando. Fijaros la calidad artística de la imagen del Cristo y la semejanza de la Virgen a otras vírgenes que ustedes conocen. Luego hablaremos de los parecidos. La amargura de dos hermanas, todavía con la imagen primitiva. El conjunto del misterio del duelo. Fue hermano de la hermandad, trabajó muchísimo con la hermandad y fue el creador del primer altar de quinario de la hermandad en el año 43, cuando ya se hicieron las imágenes de San Juan y la Magdalena, que en un alarde de teatralidad trucó las imágenes para que pareciera que la Virgen sostenía con su rodilla al Cristo, que la Magdalena estaba arrodillada, cuando realmente las imágenes estaban como están ahí. Un gran artista de la triostía y de la teatralidad. Otros apóstoles que fue realizando, ya hemos visto algunos de ellos, pero me voy a parar sobre todo en San Juan. Hace casi una veintena de imágenes de San Juan, entre los dormidos, los que acompañan a la Virgen, los que bajo palio, los que están en los misterios. Él se va a inspirar sobre todo en la obra de Castillo Lastrucci y en la obra de la Hermandad de la Amargura, que es obra de Benito de Ita y Castillo, siglo XVIII. Pero sus dos modelos de San Juan, sin duda, van a ser el San Juan de la Hermandad del Santo Entierro. No les he traído la foto porque todos los conocen. Les he traído una curiosidad, el boceto que conserva la Hermandad del Dulce Nombre. Y aquí tenemos una de las primeras fotografías del San Juan de la Hermandad de la Amargura. Bueno, giran la cabeza de diferente manera porque en los pasos correspondientes llevan diferente posición. Pero fijaros cómo, aun pareciéndose, porque parecen hermanos, pero se diferencian perfectamente. Tiene otros dos San Juanes
diferentes completamente al resto de obras de la misma iconografía, que es el San Juan mucho más jovencito, con el pelo mucho más largo, mucho más alborotado, es el San Juan de Mairena, de la Hermandad del Nazareno, que tiene un hermano en un pueblo de Badajoz, La Albuera, que es famoso porque allí Napoleón, bueno, le ganamos a Napoleón una batalla importante. Pues allí en La Albuera tiene un Nazareno, una Dolorosa y un San Juan, y el San Juan es hermano de este que vemos de Mairena. La mayor parte de las imágenes de San Juan van a ser para componer la escena de la calle de la Amargura. Aquí lo vemos acompañando San Juan a la Virgen de las Angustias, de la Hermandad de la Esperanza de Araal, hemos visto antes el crucificado. Lo vemos en ese diálogo mudo del Jueves Santo de Alcalá con la Virgen de la Amargura, o la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Jesús de Morón de la Frontera. Con permiso, que no llegamos. Y estos son otras imágenes de San Juan, fíjense cómo todos tienen el aire, pero todos son perfectamente diferenciables. Ahí tenemos el de Dos Hermanas, el otro San Juan de Mairena, de la Hermandad de Veracruz, el del Nazareno de Constantina o el de Guillena con ese aspecto y ese aire más juvenil. Después tienen una serie de santos que no pertenecen a la Pasión, santos muy importantes, santos titulares como este patrón de paradas, San Eutropio. San Eutropio está puesto en el altar en el Quinto Pino, altísimo, pero lo bajan y lo procesionan. Y además están orgullosísimos de esa obra de Pineda, ¿no? O este otro santo que lo conocemos, el santo que está, el San Agustín, que se hace en memoria de nuestro beato, que está justamente en la parroquia de Santiago encima de la imagen de Jesús Nazareno, y que se hace a partir del modelo que hizo para Aracena de San Blas, que es el patrón de Aracena. En Aracena ahora procesionan otra imagen, pero esa es la imagen que tienen como patrón en la parroquia. Fíjense la maravilla del estofado, el buen trabajo de esa capa pluvial, pero sobre todo, y por eso lo traigo en grande, el trabajo de ese encaje con la túnica roja de fondo, donde parece realmente un encaje cuando realmente lo que es madera y pintura. Un gran trabajo. Nuestro San Mateo del Santuario de la Virgen del Águila, una imagen donada por el Ayuntamiento para por aquello del patronazgo, una imagen con muchísima fuerza, tanto en la ropa, me recuerda mucho a las obras de grandes autores como Duque Cornejo, como en el rostro. Un rostro con una mirada profunda, directa, esa boca cerrada, pero que nos interroga con la mirada, ¿no? Una gran obra, podemos decir que de las obras de madera tallada, de las mejores de su producción. En Araal había este Santo Domingo de Guzmán, en el convento de las Dominicas, una imagen de vestir, pero cuando las dominicas abandonaron el convento, este es el convento del que venía la custodia de plata al Corpus de Alcalá, ¿lo recuerdan? Bueno, pues cuando las monjas se fueron del convento hace unos años, regalaron la custodia al pueblo y se llevaron al santo a Jaén. Entonces ahora tenemos al pobre santo, lo tenemos en Jaén. Bueno, con eso hay una obra de Pineda en Jaén, que no teníamos ninguna. Y este San Rafael, que lo hace en agradecimiento a Rafael Beca, uno de sus grandes mecenas, es el patrón de Villafranco del Guadalquivir, que saben ustedes que hoy se llama Isla Mayor, San Rafael. Y la única imagen que tiene en Sevilla es este San Martín de Porres, Fray Escoba, que se encuentra en la parroquia del Dulce Nombre del barrio de Bellavista, una parroquia que está en obras y ahora mismo no sé decirle si el santo está al culto o está guardado. Pero sí es verdad que siendo de raza negra es capaz de trascender toda su obra y que nos dé ese aspecto de raza negra. ¿Han visto cómo es completamente, aparte de por los ricitos, cómo los rasgos son completamente distintos al resto de su obra? Es un gran artista que sabe amoldarse a las circunstancias de cada momento. Con respecto a la Dolorosa, él va a definir dos modelos de los cuales, según vaya gustándole, se va inclinando más por uno o por otro. Y esos dos modelos pertenecen a esta parroquia. La Virgen de la Amargura, que vive en ella, con ese rostro más redondeado, si se fijan, y la Virgen de la Soledad, que pertenece a la parroquia y viene al menos una vez al año de visita, tiene el rostro mucho más alargado. Redondeado la amargura, alargado la soledad. A partir de ahí, todas las demás
van a seguir ese mismo modelo, salvo imágenes que él va a coger y va a tomar otras inspiraciones. Está clara la inspiración macarena de la Virgen de la Esperanza o la Virgen de los Dolores, que no se parece a ninguna Virgen de Pineda, porque es muy personal. Él hizo esa imagen en unas circunstancias muy especiales para aquel grupo de mujeres que mantenía la devoción a la Virgen de los Dolores, que estamos conmemorando en estos días este aniversario, y él hizo una imagen muy personal, muy especial, que no se parece prácticamente a ninguna de sus imágenes y de la que estaba especialmente orgulloso. Es de las imágenes que él más orgulloso estaba de su realización. Aquí tenemos otras imágenes que, bueno, repiten esos mismos modelos. Y tenemos la imagen de Doña Mencía, de rostro más alargado, o esta imagen de los Dolores de Morón de la Frontera, de rostro más redondeado. Las manos son manos carnosas, con dedos muy largos, muy finos, muy delicados, para sostener los pañuelos, para sostener los rosarios, pero siempre manos muy elegantes. Y una curiosidad de las manos de Pineda: el dedo meñique siempre un poquito separado, casi de forma casi antinatural. Lo separa y llama mucho la atención. Así que cuando terminen y en adelante se fijan ustedes en las manos de las santas vírgenes de esta parroquia y verán cómo tienen todas ese dedito separado. Es una característica de Pineda. Allí tienen la primera imagen dolorosa que hizo Pineda Calderón, la Virgen de los Dolores de Valverde del Camino. Se conservan muchos contratos manuscritos, muchos contratos de Pineda originales, la mayor parte de ellos mecanografiados, pero solamente hay uno escrito a mano, que es el de la Virgen de los Dolores de Valverde, una curiosidad. Además, esta Virgen, me contaban en el pueblo, que también fuimos allí a hablar de Pineda, que tiene una dificultad, y es que Pineda, en vez de recogerle el pelo en un moño detrás, le dejó un mechón en la clavícula. Entonces, ese mechón no les permite vestir a la Virgen como se visten normalmente, sino que siempre hay que estar tapándole ese mechón. O esta Virgen de los Dolores de Doña Mencía, que está de rostro más alargado que decíamos antes, que tiene una curiosidad, y es que las manos se atribuyen a Juan de Mesa, porque a Pineda Calderón solo le encargaron la cabeza porque conservaban las manos. Por eso realmente esas manos no se parecen a las de Pineda. Pero sí es verdad que Pineda sí trata, conoce, trabaja con una obra de un gran artista, que eso luego veremos que hizo obras muy importantes. Todas estas fotografías son de su álbum. Y tenemos a la Virgen del Rosario del Viso, la Virgen de las Angustias de Araal, siempre las cejas muy lineales. Fijaros que curiosamente las cejas entran en el entrecejo, muy lineales, la nariz larga, fina, esa boca entreabierta, ese dolor resignado. No son en las vírgenes castellanas que tienen un dolor desgarrado, sino que el dolor de la Virgen de Pineda es un dolor interior, ¿no? Esos hoyuelos en algunas ocasiones, y no lo estamos viendo en la foto, pero lo sabemos, el enrojecimiento de las mejillas, también muy característico de su obra. Aquí vemos a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso de Tocina, en una imagen coloreada y en una imagen en blanco y negro, como decía también de su archivo, ¿no? Fijaros, las manos no son tan finas, son más manos de mujer trabajadora, pero tiene todos esos rasgos que os decía antes, ¿no? Esa pequeña papada, ese cuello muy poco anatomizado. Esta es la Virgen de la Estrella de Dos Hermanas en sus dos estados, porque la hermandad, cuando la encargó, les dijo que quería que se pareciera a la Virgen de Montesión. Y dijo Pineda: vale, yo te hago eso. Le hizo aquella. Cuando la vio me dice: mira, que no nos gusta. Se la trajo de vuelta y le hizo otra mascarilla. Y aquí tenemos esta belleza que procesiona el Domingo de Ramos en Dos Hermanas. Les traigo la Virgen de la Amargura de la Línea de la Concepción en esa fotografía que ha publicado la Hermandad. Esta no es de Pineda, es de la Hermandad, para que veamos cómo es una imagen de Pineda por dentro, para que veamos ese pelo detrás recogido para poderla vestir, pero que tiene todos esos rasgos de los que estamos hablando, ¿no? O la Amargura de Montellano, que pertenece a ese conjunto de imágenes que decíamos antes, de rostro redondeado, cuya primera obra es nuestra Virgen de la Amargura, que va a marcar tendencia, diríamos hoy en la moda, ¿no? Va a ser la que va a marcar la pauta y que va a ir a muchos lugares ese mismo modelo. Aquí tenemos la Virgen de los Dolores de Constantina, es de las pocas dolorosas con la boca cerrada, o esta Virgen, que es la Virgen del Descendimiento de Baracaldo,
que tiene eso que le comentaba del dedo meñique en las obras de Pineda, ahí se ve perfectamente. La Virgen de Loreto, de Morón de la Frontera, tiene también ese aire macareno que le dio a la Virgen de la Esperanza y que también le pidieron en Morón. Y aquella es la Virgen de los Dolores, de la Albuera, ese pueblo de Badajoz donde veíamos antes el San Juan que yo os contaba. Esa es la Virgen de la Soledad de Baracaldo. También es una imagen además muy curiosa, se sale un poco de la tónica de Pineda, aunque tenga todos sus rasgos. O la Virgen de los Dolores de Azuaga, que es un pueblo de Badajoz también, una hermandad de los mineros. Y esta es la Virgen de Alaurín de la Torre, la Soledad de Alaurín de la Torre, que yo no podía dejar de traer hoy, porque yo no sé cómo agradeceros los kilómetros que habéis hecho para venir a escucharnos. Bueno, si seguimos hablando de mujeres, ahí tenemos las tres Magdalenas que salieron de su obra. La Magdalena de Baracaldo, la Magdalena de Ceuta, que normalmente no se ve porque está arrodillada mirando al Cristo, y la Magdalena del Santo Entierro, que es así conocemos todos, ¿no? Son las tres imágenes de la Magdalena. Son realmente los mismos rasgos de las vírgenes, pero en este caso con esas melenas largas, también de pelos, de mechones ondulados y rizados, como hemos visto en los Cristos, ¿no? Santas mujeres, como las del misterio del duelo de Alcalá, o ese misterio de Ceuta del que hablábamos antes, y la Virgen de Gloria van a ser representaciones pues, más juveniles, de boca cerrada a menudo, sonriente, alegre, con el niño en brazos. Aquí vemos una fotografía antigua de la Virgen del Rosario de Santiago. En las imágenes de las Vírgenes de Gloria, pues va a ser muy importante también la figura del niño. Ahí vemos el niño Jesús de la Virgen del Monte, patrona de Cazalla de la Sierra. La imagen de la Virgen se conservó, pero el niño no. Y Pineda Calderón hizo el niño que todavía tiene, ¿no? O el niño del dulce nombre, que siempre van a tener ese aire montañesino, con ese copete, copete dirían los antiguos, nosotros lo diríamos tupé, ese flequillo así abultado, que va a recordar a las obras de Martínez Montañés. La frente muy despejada, muy lisa, despejada, amplia, las cejas muy arqueadas y esa cara de sonrisa, esa sonrisa entre esos mofletes que le da ese aire de pilluelo que tienen los niños de Pineda Calderón, ¿no? En la Virgen del Rosario de Villanueva de San Juan o la de Alcolea del Río, fijaros cómo tienen esas características de las que hemos estado hablando antes. También imágenes, no solamente imágenes de vestir, sino también imágenes de talla, como la Inmaculada que se hizo para el Colegio de San Rafael y que hoy tenemos en la parroquia, la Virgen de Fátima que se venera en Cortegana o la Inmaculada que se encuentra en Aracena, justamente enfrente del San Blas del que hablábamos antes, ¿no? El 15 de agosto procesiona en Villanueva del Ariscal esta reproducción de la Virgen de los Reyes, de la patrona de la archidiócesis. En 1946, cuando la proclama el Papa patrona de Sevilla, su archidiócesis, el arzobispado manda poner un cuadro de la Virgen de los Reyes en todas las parroquias. Y nosotros vamos a todos los pueblos y hay Vírgenes de los Reyes en todas las parroquias, menos aquí. ¿Han visto ustedes un cuadro de la Virgen de los Reyes en Alcalá? Hay uno en San Mateo que han puesto hace unos años. Es muy curioso, pero incluso en aquel entonces Huelva y Cádiz pertenecían a la diócesis de Sevilla. Entonces hay Vírgenes de los Reyes allí y aquí en Alcalá no tenemos ninguno. Bueno, esas son las curiosidades. El caso que en Villanueva, en vez de un cuadro, le encargaron a Pineda Calderón una curiosidad, porque es una imagen de talla, no de vestir, que reproduce a la imagen de la patrona, ¿no? La Virgen del Carmen es patrona del poblado de Alfonso XII, una pedanía de Isla Mayor, que hablábamos antes, que tiene sus fiestas en el mes de julio y que, bueno, que tiene todos esos elementos de la talla que hemos visto antes, ¿no? Con un estofado magnífico, los ángeles de la peana, etcétera, ¿no? Pero también imágenes de pequeño tamaño, como las que se conservan en algunas colecciones particulares de Alcalá o de Araal, como estas que vemos aquí, la Virgen, la Inmaculada o la Virgen del Carmen. Aquí la vemos un poco más cerca. Y después el conjunto de ángeles que van a compartir esos rasgos con los niños Jesús que hemos comentado. Aquí vemos los que rematan el retablo del Dulce Nombre, o aquellos ángeles de la Hermandad de la Esperanza, de Araal, los ángeles del Paso de la Urna, o del Santo Entierro de Alcalá, o de los respiraderos del Dulce Nombre.
Y después también imágenes de pequeño tamaño, tanto imágenes de bulto como esta Virgen de los Reyes que preside el respiradero delantero del paso del Dulce Nombre, o esos relieves magníficos que realizó en una reforma que le encargaron del paso neogótico que tiene la urna del Santo Entierro en Araal. O la auténtica maravilla de esos 4 evangelistas que aquí salen gigantescos, pero que todos sabemos que apenas tienen este tamaño y que son un prodigio de talla, fíjense cómo se mueve la ropa, y un prodigio de estofado. Fíjense, cuando estén en el mes de mayo, por favor, acercaros a las esquinas y ved cómo todos los dibujos de su ropa son distintos. Hizo evidentemente para su Virgen, quería lo mejor, e hizo un auténtico alarde de la policromía. Bueno, él restauró y remodeló muchas imágenes, algunas muy importantes. Ahí tienen ustedes a la Virgen de África, patrona de Ceuta, una imagen medieval muy importante, que tiene un manto con un escudo regalado por el régimen en aquel entonces. Una imagen muy importante que restauró Pineda. O esta, Santa Elena de Aznalcóllar, que también restauró, que tiene una curiosidad. Él restauró también el ángel que sostiene la cruz, que es un ángel antiguo del siglo XVII, que fue el ángel que inspiró a los 2 que están en lo alto del retablo del Dulce Nombre. Restauró a la Virgen del Socorro después del incendio de 1936, porque como sabemos en Alcalá, la imagen del Cristo se quema, la Virgen no se quema, sino que le dan un golpe contra la pared en una de las esquinas de Santiago y él la restaura. Lo que pasa es que después el resto de la historia ya la sabemos y bueno, ahí está la imagen de la Virgen del Socorro restaurada por el propio Pineda. O la Inmaculada del Corpus, la Inmaculada que está en la parroquia de Santiago, una Inmaculada que llega a Alcalá. La Inmaculada no se quemó en el 36, se conservó, pero cuando llega esta Inmaculada es muy pequeña. Solución, se la llevamos a Pineda, le hacemos esa magnífica nube llena de ángeles y ya cubre el espacio del camarín donde actualmente la vemos. Y además ya pues le damos un arreglo que estaba un poquito regular. Y aquí la ven ustedes con todos los rasgos propios de Pineda, esos que conserva la impronta montañesina, porque es una imagen del siglo XVII de heredera de Montañés. También tiene pues, esos pómulos enrojecidos, esas cejas arqueadas propias de la obra de Pineda. Entre las remodelaciones más importantes están las del Cristo del Amor. Aquí lo vemos como llegó a la hermandad, con algunos defectos anatómicos, me cuesta trabajo decirlo, pero bueno, algunos elementos anatómicos que no correspondían y que llamaban demasiado la atención, y la remodelación que hace Pineda hasta tal punto que lo hace suyo. Y este es el Cristo, el antiguo Cristo de la Hermandad de la Oración en el Huerto de Morón, que haciendo una obra se hundió la pared y apareció el Cristo. Y el Cristo es una obra de Luis de la Peña, de 1616, discípulo de Martínez Montañés. Apareció como lo vemos allí, con las manos perdidas, y Pineda pues le arregló la cabeza y le arregló las manos. Prácticamente el cuerpo no lo tocó. Ahí vemos cómo apareció y aquí lo vemos cómo lo dejó Pineda. La imagen estuvo procesionando mucho tiempo y la hermandad pues decidió encargar una nueva imagen. Aquí vemos a la Virgen de la Amargura de Morón de la Frontera, tal y como la talla Rafael Barbero en 1948, con un aire muy valenciano, muy murciano, perdón. La Virgen con el pelo al aire, mirando hacia arriba, con las manos abiertas, que no es el gusto de la hermandad, y pocos años después pues Pineda Calderón la remodela y hoy es la hermandad de los salesianos de Morón, la hermandad de la Buena Muerte. Aquí vemos la misma imagen, cuando la termina Rafael Barbero, con ese aire muy letífico, ¿no? muy de gloria, y además la fotografía incluso con esa mantilla y tal, pues llega un momento que recuerda incluso a las artistas de la época, ¿no? A las cantantes de copla. Entonces la hermandad decide y Pineda la remodela y la convierte en una imagen con la impronta habitual de Nuestras Dolorosas, ¿no? Bueno, voy terminando y aquí tenemos una pequeña muestra de todos los pueblos donde Pineda dejó parte de su obra, en la Andalucía occidental y Extremadura. Pero si ampliamos, tenemos Terrinche en Ciudad Real, Madrid, Lezana de Mena, en Pueblo de Burgos, donde hay una Inmaculada pequeña preciosa,
o todos los trabajos de Baracaldo. Un escultor con obra en todos esos lugares no merece el olvido. Nada de Pineda Calderón entra por campana, pero no se merece el olvido al que ha sido castigado durante décadas. Recibió muchos homenajes a lo largo de su vida. Fue nombrado, ahí lo ven, hermano mayor honorario de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza y Nuestra Señora de las Angustias. Este pergamino es el que tienen en la Casa Hermandad del Dulce Nombre, porque Pineda lo tenía en su casa. Con una curiosidad, le encargaron un pergamino sin letra. ¿Para qué quería un pergamino sin letra? Tú nos haces un pergamino sin letra y te lo pagamos. Y al cabo de los meses lo llamaron, lo nombraron y le dieron su pergamino, pero ya con las letras escritas. Entonces, él se hizo su propio pergamino sin saberlo. Tiene, dentro de estos homenajes y reconocimientos, tiene una calle en Alcalá, escultor Pineda Calderón, y también en Dos Hermanas, junto con otros escultores como Buiza y Ortega Bru. Esta es la placa que todos conocimos en su lugar y que hoy conservamos en la Hermandad del Dulce Nombre, de la que hablábamos al principio. Una placa que, leyéndolo, el Consejo se funda en 1974, Pineda en junio, en diciembre muere Pineda, y en las primeras actas se habla del trabajito que costó poner la placa y qué redacción iba a tener la placa. No se pueden ustedes imaginar en lo que se embarbascó el Consejo para poder poner la placa. En el año 1999 se conmemoró el 25 aniversario de la muerte, se hizo un cartel, se hizo una revista, en 1997, 2 años antes, la Hermandad del Gran Poder de Tocina había abierto el surco con don José Rodapeña, mi profesor, de investigar científicamente, y desde la universidad a Pineda Calderón. Todos los imagineros de la época tenían estudios universitarios sobre su obra, menos Pineda Calderón. El primer estudio se hace gracias a la Hermandad del Gran Poder de Tocina. Nosotros retomamos esos estudios en 1999 gracias al aniversario. Hubo ciclos de conferencias, hubo recorrido por la obra alcalareña, hubo un documental biográfico que va a formar parte también de los actos de este aniversario, y una exposición en la Casa de la Cultura. Eso fue en 1999, porque en el año 2002, concretamente el 4 de octubre, Pineda Calderón, a título póstumo, recibe el título de hijo predilecto de nuestra ciudad y lo recoge la Hermandad del Dulce Nombre, ya os decía antes, como heredera sentimental de Pineda, lo recoge en la procesión del 50 aniversario de la Hermandad. En el año 2006, con motivo del centenario de su nacimiento, pues editaron esos cuadernos pedagógicos que llegaron y existen todavía en todos los colegios de Alcalá, y Diputación editó un libro sobre su obra que escribió Juan Jorge García, al que tenemos aquí, y que, bueno, autor de esta obra. Y ahora nos queda lo nuestro, y este es el programa de actos que hemos diseñado para este aniversario, para este 50 aniversario. Es pequeño, podía haber sido más ambicioso, pero sobre todo es sincero. Cuando esta imagen, con los actos que el Consejo y las hermandades han preparado para conmemorar a nuestro artista, como decía, cuando este cartel ha llegado a tantos sitios, porque yo lo he mandado a todos esos sitios a los que he ido visitando a lo largo del año, les ha llenado de emoción, les van a asistir, y aquí está la prueba, a todos los que puedan, y además se están preparando incluso actos con motivo de este aniversario en esos otros pueblos. Por lo tanto, la figura de Pineda, el gran olvidado, ya no es tan olvidado. Todo terminó, cerró sus ojos el 30 de diciembre de 1974 a las 5 de la tarde, víctima de un infarto de miocardio. Fallece con 68 años. En un primer momento es enterrado en el cementerio municipal, el cementerio de San Mateo. Saben ustedes que eso ya no existe, pero que todos reconocemos aquella antigua puerta, etc. Y en 1981 la preocupación de la hermandad con que los restos, la poca familia que tenía, no se estuviera pendiente, que en un momento dado los restos pues fueran a la fosa común, y además que él merecía estar debajo de su Virgen, bueno, pues se le propone a don Manuel lo ve con buenos ojos, se piden los permisos y envueltos se sacan los restos del cementerio, se envuelven en un antiguo manto de la Virgen del Dulce Nombre y se traen hasta aquí,
donde permanece enterrado, a los pies de la que fue, de la Virgen a la que dedicó su vida. Todos los años, la hermandad lo tiene establecido en regla, el 30 de diciembre se celebra una misa en su memoria. Por eso decía antes que esta heredera sentimental, que es la hermandad y a la larga su parroquia, mantiene viva su memoria con esa misa. Y podríamos seguir, pero se hace tarde. Yo empecé dando las gracias y tengo que terminar de la misma manera, porque les he visto disfrutar, les he visto expectantes y les he visto muy atentos a todo lo que yo hoy humildemente podía contarles. ¿Qué es lo que busco siempre con esto? ¿Qué es lo que pretendo? Que os llevéis la vida, la obra, que os llevéis la figura de Pineda Calderón, que lo apreciéis, que aprendáis a apreciarlo, a quererlo, a disfrutar de este gran escultor. Cuando nos encontremos con las imágenes de él, ahora que sabemos un poquito más, pues seguramente lo valoremos, ¿no? Gracias a las iniciativas como la de hoy, gracias al trabajo de hoy y gracias a que ustedes hoy han venido a escucharnos, Pineda ya es menos olvidado y empieza a ser reconocido como el gran escultor que fue. Muchísimas gracias a todos por la atención. Para terminar el acto, yo simplemente darle las gracias a Enrique, porque como siempre pues nos ha dado una magnífica lección y la verdad que nos ha demostrado no solo el conocimiento, que eso sabemos que lo tiene por su profesión, sino también su devoción con Pineda Calderón y con lo que es toda su obra, porque con esta forma de hablar no es simplemente porque yo me lo he preparado y me lo he estudiado, es que tienes que sentirlo. Y entonces, pues muchas gracias, Enrique, por hacernos disfrutar de este momento. Y como bien has dicho, porque estas cosas nuestras no se pueden perder. Y la única forma de no perderlas es manteniéndolas vivas. Si encima algún día escribimos un libro ya todavía, como habíamos hablado en distintos momentos más, pues sería ya la pena. Pero bueno, de momento vamos a conformarnos con este tipo de actos que la verdad que son dignos de agradecer y agradecerte esta participación en esta conferencia. Por otra parte, agradecerle a don Javier y a la parroquia también, porque nos ceda un sitio mejor, no cabía un sitio mejor, y evidentemente gracias a todos por haber venido y por haber estado aquí un ratito juntos. Ahora aquí el señor vicepresidente del Consejo le va a hacer un pequeño detalle a don Enrique. Esto no estaba en el guión. El Consejo tiene un pergamino que es lo que normalmente regalamos cuando hacemos un acto, pero la gestión del pergamino solo la tiene el presidente. Entonces era muy complicado pedirle el pergamino para hacer un pergamino, así que le hemos comprado discoteca y ya está.